Si te encanta comer yuca, pero ya estás cansada de comerla de la misma manera todos los días, pues aquí te traigo este platillo de yuca súper delicioso y único de preparar. Para iniciar la deliciosa receta de hoy, necesitaremos 1 kilogramo de yuca. Como pueden ver ya yo los tengo bien lavadas y sin cáscara. Procederemos a cortarlas por la mitad, para luego poder quitarle la parte del centro, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya lista pasaremos a la estufa. Agregaremos toda la yuca en una olla mediana. Una cucharadita de sal. Agua hasta cubrir las yucas por completo, y mezclaremos un poco para incorporarlas. Taparemos y la dejaremos cocinar por 15 minutos. Por otro lado, en una tabla de picar rallaremos 150 gramos de queso mozzarella. Esta la rallaremos por la parte mediana del rallador. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Y una vez pasado el tiempo de la cocción de la yuca, la retiraremos del fuego y quitaremos el excedente de agua. Agregaremos toda la yuca en un recipiente mediano, y con la ayuda de un machacador de papas, la machacaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Para mí sería un honor agradecer a Blanca Estela, Ania Abella, Rosa Tamayo, Ana María y Carlos Muñoz. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya en este punto, agregaremos 150 gramos de mantequilla derretida, una cucharadita de sal, pimienta negra al gusto, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta la yuca, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya lista, cogeremos un poco de la mezcla y haremos una bola con ella, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya lista, la pasaremos en una tabla de picar. Y con la ayuda de un rodillo de cocina la extenderemos muy bien, así de esta manera. Y una vez ya lista, con la ayuda de un cuchillo procederemos a realizar un círculo de esta manera. Una vez ya lista, procederemos a rellenarla con queso mozzarella, la cantidad es al gusto. Ahora, procederemos a sellarla, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la masa restante. Y una vez ya lista, las pasaremos en una sartén con aceite bien caliente, y las doraremos muy bien de ambos lados. Una vez ya doradas de un lado, les daremos la vuelta para que se terminen de dorar de ambos lados. Una vez ya bien doradas de ambos lados, nuestra deliciosa receta del día de hoy ya está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.